Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con todos ustedes, hermanos y amigos. Que la Navidad de nuestro Señor Jesucristo, su nacimiento, alumbre sobre cada uno de ustedes y los acompañe siempre. En esta Navidad todos hemos venido celebrando este acontecimiento precioso del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y en esta festividad muchos aparecen renovar la fe católica, la fe cristiana, y eso pues es motivo para el mundo de alegría. La Navidad se ha expandido por todo el mundo y muchos no saben que se celebra, y muchos católicos tampoco conocen a profundidad el sentido de la Navidad, y nos hemos quedado en la superficie, y porque nos hemos quedado con una fe infantil, una fe reducida, con unas enseñanzas que no abundan, que no profundizan la revelación divina, ¿no? Expuesta en nuestras Sagradas Escrituras y transmitida por la Iglesia, la tradición de la Iglesia. El texto que hoy día les quiero compartir y llegar a una reflexión nos invita a que no cesemos, a que no paremos de creer y en lo que nos ha transmitido nuestra preciosa y esplendorosa Iglesia Católica. Bien, vamos a leer y profundizar este texto del Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Está tomado del capítulo 20, versículos 2 al 8. El primer día de la semana, María Magdalena corrió al encuentro de Simón Pedro y del otro discípulo al que Jesús amaba y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Pedro y el otro discípulo salieron y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más rápidamente que Pedro y llegó antes. Asomándose al sepulcro, vio las vendas en el suelo, aunque no entró. Después llegó Simón Pedro, que lo seguía, y entró en el sepulcro. Vio las vendas en el suelo y también el sudario que había cubierto su cabeza. Este no estaba con las vendas, sino enrollado en un lugar aparte. Luego entró el otro discípulo que había llegado antes al sepulcro. Él también vio y creyó. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Miren, qué hermoso texto. Cristo ha venido a salvarnos, se ha encarnado en el vientre virginal de la Virgen María, y ha nacido de una virgen, ¿no? Y ahora Él ha venido, ¿no? Él ha venido con una misión. Esta misión ha venido para salvarnos de la muerte y del pecado. Y curiosamente, la Iglesia nos traslada de la fiesta de la Natividad a esta de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, porque pues estamos ante un misterio de que todos estamos llamados a reconocer, a vivir que Cristo nació y murió, pero resucitó. Entonces, son misterios que todos deberíamos conocer, pero que lamentablemente, a veces por las catequesis, que son débiles, que no motivan, que muchos terminan sus catequesis sin poder haber, digamos, aprendido a manejar la Biblia. No saber cuáles libros son del Antiguo Testamento y cuáles son las del Nuevo Testamento, etcétera, ¿no? Etcétera. Y mucho menos conocer los dogmas. Claro, no se trata de conocerlos con una profundidad teológico-científica, no, pero hay que conocerlas y hay que saber dar razón de nuestra fe. Y esto lo hago
como comentario, porque días previos a la Navidad, un caballero que me hizo servicio de taxi, que me conducía a la casa de mi mamá, y pues nos quedamos conversando largo rato, ya a la puerta de la casa de mi mamá. Y era que pues nos había obsequiado un volantito de su congregación, de su religión cristiana que seguía, ¿no? Era un hermano separado de la Iglesia Católica. Según él me comentó, a los 12 años dejó de ser católico. Y conversando, ¿no? Es que su familia no acudía asiduamente a la celebración eucarística, solamente se había quedado con la primera comunión. Y bueno, ya nosotros ya conocemos cómo es la formación en la primera comunión, contextos que más bien son para niños de inicial, de 3 4 años. Y como que a veces no hemos llegado a comprender que ya los niños tienen ahora otra formación en la primaria y que los lleva a ser más exigentes en la preparación, en los estudios. Bien, entonces vemos aquí que por eso es motivo también, ¿no? No es que le echemos la culpa a los catequistas laicos enseñan lo que se les da. Es como la computadora, uno de los dichos en la computación es que dice que si tú le das a la computadora, al CPU, le das basura, basura te va a arrojar. Bien, entonces si tú pues nutres a una computadora de cantidades de datos, obviamente te va a arrojar mayor información. Entonces, claro que no pasa solamente pues por las catequesis, también las homilías. Ahora, recordemos que la liturgia es el lugar privilegiado, ¿no? Para la enseñanza catequética, no solamente para iluminar en la vida de santidad, sino también formar, aunque sea dedicar 5 minutos. Bien, entonces vemos aquí en el texto que hemos leído, ¿no? Que van corriendo los dos apóstoles, ¿no? De los que más sobresalieron, Pedro y Juan. Pero Juan, que llega primero por ser más joven, se detiene en la entrada del sepulcro, de la cueva donde habían enterrado a nuestro Señor Jesucristo. No entra, se queda hasta ahí. Y eso es lo que les está pasando a muchos católicos, que también no tienen iniciativa propia para entrar más, adentrarse más en la fe. El mundo nos está trayendo ahora con tanta tecnología, con, eh, con, con tantas aplicaciones, el mundo del YouTube, el mundo pues del TikTok, del Facebook, etcétera, y atrae al hombre a cosas mundanas y lo aparta de Dios. Atención, hermanos católicos, atención, cuidado, porque eso, al alejarnos de Dios, al alejarnos de la verdad, de la revelación, nos puede hacer perder también la felicidad temporal y la felicidad eterna. Porque pues ahora hay muchos católicos que ya no entran a la iglesia a casarse y se quedan en un gravísimo pecado mortal de fornicación. Entonces, otros no entran a un confesionario a confesarse. Es verdad que ahora ya no los vemos en las pasillas de los templos, en los pasillos de los templos. Me decía un querido sacerdote acá de mi parroquia que pues los católicos a veces no necesitamos tener un aviso que diga confesionario o una luz, o a veces solo basta con una lucecita roja y ya sabemos que que ahí están confesando. Pero hay que ver que las confesiones a veces nomás son de media hora, una hora, y durante la misa, y después eso también hay hay que cuidar, hay que fomentar, que se vea que hay una oferta, como dicen los economistas, de confesiones. La gente quiere tener limpia su alma y a veces
cuando están en una tristeza profunda, saben que han cometido pecado, y van y buscan y se les presenta la oportunidad y ahí está el sacerdote y ahí está que les mueve, irse a confesar. Bien, entonces, pues muchos van a misa y como no ven, no ven así directamente, cercanamente, que hay un confesionario, que hay un sacerdote que confiesa, no se confiesa. No llegan a hacer pues la limpieza, a purificar su alma. Ahora, y otros pues, no, como digo, no profundizan, no entran, no siguen buscando más. Hay que creer, hay que investigar más. No nos podemos quedar así con esta fe de los 9, de los 10 años. Ahora se nos exige más. El mundo, tenemos que dar razones de nuestra fe, ayudar a otros a salvarse. ¿No? Miren cómo es que las mujeres, el texto nos dice que fueron pues a buscar a Pedro, ¿no? A Pedro, ¿no? Y que se habían llevado el sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto, estaban desesperadas. El Señor había resucitado y ellas pues no habían, ni los apóstoles habían comprendido todavía que Cristo tenía que morir y resucitar. Por eso el texto muy bonito termina diciendo, con San Juan, que dice: luego entró el otro discípulo que había llegado antes al sepulcro, él también vio y creyó, y creyó. Entonces, todo esto es para creer, para crecer en la fe. Entonces, sí, me daba pena el hermano, porque empezó a atacar a la iglesia, que nosotros los católicos solamente nos hemos quedado con una mera religión, con cosas religiosas, que al decir que somos religiosos, quieren decir que nosotros no tenemos una relación con Cristo, que pues a él, ¿no? Con conversarnos, es que le digo, a ti, de pequeñito, no te transmitieron bien la fe, no te llevaban a misa, y él sí, ¿no? Aseveraba que sí, pues, que no tuvo esa relación con Dios en la Eucaristía. Hizo su primera comunión y esa fue su última comunión, porque después se separó de la iglesia, ¿no? Entonces, no llegamos a comprender la verdad de Cristo en la Eucaristía, que ahí está presente realmente, vivo. Dijo: yo soy el pan vivo bajado del cielo, ¿no? El que come este pan vivirá eternamente, y el pan que yo le daré es mi propia carne, es mi carne. Lo que dice ahí Juan capítulo 6, versículo 51 y en adelante. Entonces, y atacaba así que nosotros, o sea, somos religiosos y nada más, pero qué ignorancia, qué tristeza, qué ignorancia, porque la misma Biblia, y se lo mostré, nos muestra que sí, hay que ser religiosos. Y miren lo que nos dice Santiago capítulo 1, versículo 27. La religión verdadera y perfecta ante Dios, nuestro Padre, consiste en esto: ayudar a los huérfanos y a las viudas en sus necesidades y no contaminarse con la corrupción de este mundo. La religión verdadera. Tenemos nosotros la religión verdadera, el catolicismo, 20 siglos. Y habla de una religión. Entonces, esta ignorancia de decir que Cristo no es religión, ¿no? Que Cristo es relación, pero si religión es esto, es la relación entre Dios y el hombre, que Dios lo busca, se abaja, se anonada, viene Cristo, se encarna en una mujer virgen y nace para salvarnos. Eso es la religión. Y esta religión, como nos dice el texto, es cuidar, nos dice, de los huérfanos, las viudas en sus necesidades. Y nosotros, pues, católicos, tenemos orfanatos, asilos para ancianos, hospitales para ayudar a enfermos. ¿Y acaso cuando se separan de nuestra religión, ellos no tienen nada de esto? Entonces, ignorancia tremenda. Y esto porque, como dice el texto a continuación,
Miren lo que dice la segunda carta de Timoteo, capítulo 2, versículo 17, parte B, y versículo 18. Dice Pablo: pienso en Himeneo y Fileto, que se apartaron de la verdad, afirmando que la resurrección ya tuvo lugar, con lo que desconciertan la fe de algunos. Se apartaron de la verdad, ¿no? Y esa verdad, de esa religión que, que busca hacer obras de misericordia, cuidar de los huérfanos, cuidar de los ancianos, ¿no? de los enfermos, etcétera. Entonces se apartaron, ¿no? Entonces, y así están nuestros hermanos evangélicos, rechazando lo que no conocen. Y ahora, y vienen con unas enseñanzas que desconciertan. Eso lo quiso Lutero. Lutero trajo estas nuevas enseñanzas de que solo la fe las salva sin la necesidad de obras cristianas, no las obras de la ley, porque de eso no se trata. El cristianismo no hace las obras de la ley judía, sino las obras cristianas: dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, vestir al desnudo, visitar al que está enfermo, en la cárcel, etcétera. Entonces, de eso se trata, ¿no? De vivir la religión, no de ir a hacer mi primera comunión y ahí se acabó. No, eso no es la religión. Esa no es la relación con Cristo. Yo amo a Dios, lo busco. No es que yo lo amo solamente cuando me acuerdo, cuando es Navidad, cuando es Semana Santa. No, eso no es. Es día, otro día y otro día, este domingo, el otro domingo, esta Navidad y la otra Navidad. Todos los días de mi vida, Cristo está presente en mí, no como las mujeres que se asustaron y no vieron el cuerpo de Cristo, ¿no? Ellos pensaban que estaba muerto y a Cristo estaba resucitado. Entonces muchos católicos viven como que si Cristo pues no hubiera resucitado, o que a veces lo buscan solamente cuando tienen necesidad. Bien, el texto siguiente, ¿no? Nos muestra que sí, que tenemos que crecer en la fe y en lo que nos transmite la iglesia. Miren lo que nos dice la segunda carta de Timoteo, capítulo 3, versículo 14. Tú, en cambio, quédate con lo que has aprendido y de lo que estás seguro, sabiendo de quiénes lo recibiste. Además, desde tu niñez conoces las sagradas escrituras. Ellas te darán la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bien, esta fe que hemos recibido, ¿de quiénes lo hemos recibido? De la Iglesia Católica, 2000 años de Iglesia Católica, y ha venido transmitiendo la fe. Nos atacan y por ignorancia no sabemos las falsedades que hay detrás de esos ataques. Nos atacan que la Santa Inquisición fue criminal, sanguinaria. Hay que investigar que los actos que la iglesia realizó y que no son millones de muertes que causó y que eran pena capital que se daba en esos tiempos, como en el siglo XX, siglo XXI, como Estados Unidos y otros países, no tienen la pena de muerte. En esos tiempos también se hacía, ¿no? Más bien la Santa Inquisición cuidó de que se cometieran muchísimos atropellos contra gente inocente, pero hay que investigar. El caso de Galilei, el científico, que enseñaba que teóricamente, que la Tierra no era el centro del universo, sino que giraba alrededor del Sol. Pero la ignorancia es atrevida, porque Galileo no llegó a demostrar empíricamente su teoría de Copérnico. Copérnico tampoco no se atrevió, y no por miedo, no porque tanto a Galileo como a Copérnico la iglesia los auspiciaba, pero como no llegaron a demostrarlo, pues todavía fueron sancionados. Y bueno, eso se llegó a demostrar un siglo después, ya en el siglo XVIII, no en el siglo XVII, que fue el caso de Galileo. Bien, entonces
es la iglesia, la columna y fundamento de la verdad. Y junto con la iglesia está lo que ella ha dejado expuesto en el Nuevo Testamento, y con lo que recoge del Antiguo Testamento nos dan las sagradas escrituras. Entonces, estas nos van a ayudar a crecer en la fe, así como el apóstol que vio y creyó acá con la lectura y con la escucha de la iglesia, ver, oír y creer y profundizar en nuestra fe. No, católico, no te quedes con una fe infantil, crece. Ahora con el YouTube, que muchos sacerdotes y también laicos, muchos laicos están saliendo a enseñar, ¿no? Ahí está Hugo Delgado, el gran Hugo Delgado, está José Plasencia, Santiago Larcón, mi compatriota Dante Urbina, etcétera, muchos, que me saco el sombrero por ellos, los aplaudo, grandes investigadores y apologetas, ¿no? Entonces también nosotros, pues, cuidemos, alimentemos nuestra fe. Que el Señor los bendiga.